A ti. Buenos días, amigos. Vamos a mostrarles la caja de Whelping que he construido en preparación para el nacimiento de los cachorros. Esto es para un pastor alemán. Esta caja es de 5T por 4T de tamaño. No voy a mostrar un video de construcción de cómo lo construyo. Solo estoy mostrando a usted después del hecho. Déjame entrar en la caja y mostrarte la configuración un poco más. Como puedes ver, la caja está construida con tablero, que es liso y lijado, no rugoso, y está ensamblada usando estos tirafondos para que pueda ser desmontada rápidamente. Y esto se llama un sistema de rieles de silla, todo alrededor del perímetro de la caja que ves. El propósito de esto es que si un perro madre está acostado, usted quiere que el cachorro se deslice por debajo y salir del camino en caso de que necesite, por lo que no será aplastado por la mamá. Así que este es un mecanismo de protección muy importante que cualquier caja Whelping debe tener. Y, por supuesto, esta es la apertura original que se ve aquí. Si te fijas, he creado una elevación más alta, madera contrachapada ligera. Esta madera es contrapiso para el suelo, en realidad. Y la altura total es de aproximadamente 36 pulgadas. Así que esto es alrededor de 24 pulgadas y esto es alrededor de 16 pulgadas por aquí. La razón por la que hice esto es porque los cachorros tienden a salir y caer al suelo y no queremos que se lastimen. Así que a medida que crecen un poco, alrededor de 6 semanas de edad más o menos, empiezan a trepar fuera de la caja Whelping. Y en otra parte de la sala de Whelping se instalará un corral de juegos, y si te fijas, uso estos soportes de metal para fijar esto a esto. Y esto se hace en todas partes. Y yo duermo en la sala de Whelping, porque los cachorros deben ser alimentados cada 2 horas. No pueden mantener su nivel de azúcar en la sangre sin ser alimentados cada 2 horas. Así que, como usted nota cómo se ensambla esto, tenemos estos tirantes de esquina, adjuntando este refuerzo a este refuerzo superior. Así que estos actúan como vigas de soporte para fijar la madera a... Una de las cosas que tienes que hacer es cubrir el suelo con baldosas de vinilo después de barnizarlo y revestirlo en frío, porque los cachorros harán pis, y esta madera se manchará con el pis de los cachorros, y por lo que desea protegerlo. Así que usted tendría que cubrir esto con suelo de vinilo. También querrías... En las esquinas aquí en la parte inferior, usted quiere poner silicona en la parte inferior para que la orina no puede manchar a través de las esquinas aquí. Usted quiere evitar que la orina que viene a través de esta madera. Además, cuando la madre dé a luz, el saco amniótico que contiene a los cachorros estará lleno de sangre y líquido, y estos se mancharán de sangre. Así que queremos cubrir estos también. Así que me gusta esto mejor que mi caja Whelping anterior, porque es fácil de desmontar. Y esta es la puerta delantera, que simplemente se desliza en su lugar, permitiendo a la mamá entrar y salir con fácil acceso. Y entonces este pedazo de madera será con bisagras, y será con bisagras así, encerrado aquí, por lo que los cachorros no pueden salir en la parte delantera cuando son lo suficientemente grandes y lo suficientemente fuertes. Una de las cosas que quería mostrarte es que tengo 2 focos de calor aquí. Este desprende bastante calor. Y este es infrarrojo, así que el calor es infrarrojo. Y también tenemos una almohadilla térmica que se cubrirá en una especie de pequeña alfombra.
y si te fijas, he puesto un termómetro en el suelo y ahora mismo está mostrando 72 grados Fahrenheit. Si te fijas, he hecho un agujero para que salga el cable eléctrico, para que no interfiera con el cable eléctrico que está adentro. Y la razón por la que estas dos fuentes de calor son tan importantes es que los cachorros no mantienen la temperatura corporal cuando nacen. Así que no solo hay que calentar mucho la habitación, porque salen del vientre materno a unos 121 grados Fahrenheit y entran en una habitación que está, digamos, a 38 grados Fahrenheit, aunque eso no es frío. A 38 grados, para ellos, eso es frío. Así que esto sube a la temperatura lentamente, y esto tiene un construido en el cierre para que no se caliente demasiado. Pero para subir la temperatura rápidamente como usted está sentado en la caja Whelping, ayudando a la madre a dar a luz, este es su espacio y su tiempo especial, y es necesario tener un montón de toallas a mano y otros suministros. Voy a hacer un video separado de todos los suministros que se necesitan para tomar el nacimiento de los cachorros. Como puedes ver, aquí ya estamos montando una báscula para pesar a los cachorros. Hay que controlar su peso a medida que van ganando peso. Tenemos almohadillas de WiWi que se utilizarán más adelante cuando sean un poco mayores. Necesitamos yodo para trabajar con el cordón umbilical, pinzas de cordón umbilical para limpiar el cordón umbilical y que la mamá no lo muerda y les provoque una hemorragia. Tenemos succión para limpiar la nariz y que respiren mejor. Tenemos una máquina para calentar la leche, igual que se calienta la leche para un bebé. Esto calentará la leche más adelante, cuando crezcan y cambien a comida sólida. Este es un comedero ya en espera, pero eso tardará bastante. Antes de llegar a eso, voy a hacer un video separado de todos los suministros que se necesitan en la sala de Whelping con el fin de cuidar del nacimiento. Pero de todos modos, volviendo a las lámparas de calor, son muy importantes para mantener la temperatura corporal, porque durante los primeros 19 días los cachorros están en una etapa de desarrollo neonatal. No mantienen la temperatura corporal tan bien y necesitan ayuda para hacer pis y caca. La madre los lame para estimularlos a defecar y orinar. Si la madre no puede hacerlo, el ser humano tiene que utilizar un bastoncillo de algodón y ayudarles a orinar y defecar. Están muy poco desarrollados y son muy vulnerables cuando nacen. Así que quieres que tengan calor para mantenerlos calientes, y los cachorros pueden desvanecerse rápidamente si no están lo suficientemente calientes. Así que especialmente en los primeros 3 días desea mantener la temperatura. Es por eso que tengo termómetro allí para asegurarse de dónde estamos en términos de temperatura. Y como se puede ver, solo encenderlo durante unos minutos, pasamos de 72 grados a 79 grados, y está subiendo. Así que esta cosa va a ser, cuando llegue a 90, voy a apagar las lámparas de calor o voy a encender solo uno a la vez. Así que encontré que esta es una manera fácil de desmontarlo. Y esta es una caja de 5x4. Una de 4x4 es demasiado pequeña para un pastor alemán porque tienes que sentarte aquí en la caja. Ayúdame, mamá, a entregar. Y tus pies tienen que caber fácilmente mientras estás sentado dentro de la caja con mamá perra ayudándola a parir. Por supuesto, esto será cubierto. El suelo estará cubierto. Estará cubierto con baldosas de vinilo o de goma para evitar que el guisante de ir a través. Luego se cubrirá con un paño por encima. Lo principal es mantenerlos bien alimentados cada 2 horas. El calostro es oro líquido para los cachorros y usted quiere asegurarse de que los bebés están a salvo y la madre perra se mantiene relajado y tranquilo y en un buen estado de ánimo. Me mudé a todos mis perros adultos a una parte diferente de la casa donde mi sótano terminado, que está actuando como la sala de Whelping. Y pensé en compartir este video. La caja de Whelping y la configuración de la sala de Whelping. Voy a entrar en más detalles de la reactivación Whelping Suministros. La Salud Animal es una compañía que recomiendo para las fuentes Whelping y voy a entrar en las vitaminas prenatales y las vitaminas postnatales en el otro vídeo separado. Ok, espero que hayas encontrado esto informativo y gracias por tu tiempo.